Estimados amigos y hermanos, les damos una bienvenida muy especial a este programa titulado Creciendo en la Palabra. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 13, una lección interesante titulada Del polvo a las estrellas. A través de este recorrido de la semana veremos cómo la intervención de Cristo Jesús a lo largo de la historia es relevante, porque solo a través de Él tenemos la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Como habitualmente lo hacemos, hay 3 puntos especiales de nuestro estudio. Número 1, Miguel se levanta. Número 2, los santos se levantan. Y número 3, los sellos se levantan. En esta ocasión nos acompaña el pastor Abraham Ramírez y el pastor Alejandro Medina. Así que quédense con nosotros, vamos a hacer una oración para dar inicio al repaso de la lección número 13. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias porque hasta el día de hoy tu gracia y tu amor se manifiestan en favor de nuestra vida. Señor, vamos a estudiar la lección número 13 y rogamos tu dirección. Quédate con nosotros, por favor. Dirígenos, impresiona nuestras mentes y ayúdanos a tomar decisiones importantes para que, sin importar las circunstancias que vivamos, podamos estar tomados de la mano de Cristo Jesús. Señor, gracias por este momento especial del estudio de tu palabra. Acompáñanos, por favor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Quédense con nosotros. En un momento más estaremos dando inicio a esta lección tan interesante. Bienvenidos hermanos, vamos a dar inicio entonces para estudiar juntos la lección número 13 titulada Del polvo a las estrellas. Y como hemos mencionado, nos acompaña el pastor Abraham Ramírez y el pastor Alejandro Medina. Quiero mencionar justamente el libro de Daniel comienza con un Nabucodonosor que invade Judea, que se lleva cautivos a los personajes que intervienen, es decir, a multitudes, pero personajes específicos que intervienen en el libro de Daniel, se los lleva cautivos y la historia la conocemos. Sin embargo, el desenlace, en contraste con este inicio fatal, con este inicio terrible, es que Miguel, el príncipe Miguel, pastor Alejandro Medina, se levanta para dar liberación total al pueblo de Dios. Aquí vemos cómo la intervención de Dios llega a ser directa en la historia. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos, Dios sabe cuándo actuar. Y en algún momento de la historia dice la palabra de Dios que Él se levanta para intervenir directamente en los quehaceres de su pueblo. ¿Cuándo se levanta el Señor Jesús? Dice Daniel 12:1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Aquel tiempo se refiere al momento en que el rey del norte y del sur chocan, es decir, en la época de la Revolución Francesa, y específicamente se refiere a la caída del papado de 1798. Se levanta Miguel y empieza a hacer una serie de acciones importantísimas en la historia del pueblo de Dios, y nosotros lo vemos, porque el siglo XIX es el siglo de los grandes misioneros, es el siglo de los reavivamientos. Ya había habido grandes despertares y reavivamientos en el siglo XVIII, pero el XIX va a ser un siglo de un reavivamiento impresionante en el mundo cristiano, específicamente el mundo protestante. Y por supuesto va a venir el movimiento adventista, precedido por el milerismo, y va a haber una fuerza enorme del pueblo de Dios. Correcto. Que posteriormente va a estar vinculado con el tema de que el libro se sella, se le quita, el sello al libro, y se va a empezar a entender la profecía bíblica. En este punto también hay que decir que Miguel se refiere a Jesús. Correcto. Se refiere a Jesús,
El término Miguel quiere decir quién es el que es como Dios, quién es como Dios, y se refiere a Jesús. Así que el Señor Jesús se levanta, interviene en la historia para marcar las directrices del tiempo del fin. Correcto. Esto es bien importante, Pastor Abraham, porque hablar de Miguel, si retomamos la introducción de los capítulos anteriores del libro de Daniel, nos vamos a encontrar con una sorpresa. Siempre se menciona un gobernante, un poder que se levanta, pero el capítulo 12 nos habla del levantamiento del gran príncipe. Lo más interesante es que está de parte de los hijos de Dios, ¿no? Así es, pastor. Yo invito nuevamente, la semana pasada lo hacíamos, los invitamos a que vean la tabla que se encuentra en la parte del viernes de la lección 9. Y otra vez, ¿no? Está Babilonia, está Medo-Persia, está Grecia, está la Roma imperial, la Roma papal. Y después de que pasa la preeminencia del Cuerno Pequeño, la preeminencia de la Roma papal, entonces hay un periodo de tiempo. Si vemos la tabla, viene el juicio en el cielo y la purificación del santuario. ¿Cuándo se levanta Miguel? En ese tiempo, después de 1798. ¿Okay? Y al mismo tiempo de que Miguel se levanta, suceden estas cosas. Hay un juicio en el cielo y está la purificación del santuario. Entonces podemos ver, dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Okay? Entonces, aquí vemos situaciones interesantes. En la tabla que vimos, se nos muestra que en este tiempo hay un juicio, está la purificación del santuario, y aquí en Daniel 12:1 dice que hay un tiempo de angustia. Uh-huh. Esas tres cosas que hemos mencionado va a pasar en eso. Después de 1798, antes de que venga el Señor Jesús. Ese es el periodo. ¿Sí? Entonces va a haber un tiempo de angustia. Necesitamos que alguien nos defienda y se levante por nosotros. Es el tiempo en que, dice aquí, Miguel, nuestro príncipe, se levantará. Va a venir un tiempo de angustia. La semana pasada lo veíamos, decía el pastor, ¿verdad? Que es un tiempo de persecución. Es un tiempo en que los hijos de Dios sufrirán el ataque del mundo, ¿verdad? Pero tenemos de nuestro lado a Jesús, que es nuestro príncipe. Entonces eso de levantarse, dice la lección de Escuela Sabática, que tiene una connotación de conquista, de esos militares que se levantan para proteger, para defender a su pueblo, y entonces vemos a nuestro Señor Jesús como el capitán, como el general de las huestes celestiales que defiende a su pueblo. Pero también tiene otra connotación, ¿sí? Es la connotación de un juicio. Ya vimos que es el juicio para advenimiento. Y entonces Jesús, nuestro príncipe, se levanta para defendernos, ¿sí? Porque hay alguien que nos está acusando. Hay alguien que pone sobre nosotros los pecados, ¿verdad? Y nos acusa delante del Padre, pero Jesús se levanta como nuestro abogado, nos defiende, ¿verdad? Y entonces Él, por la fe en Él, todos los que confían en Él, su justicia que Él tuvo al venir a esta tierra, vivir sin pecado, nos es imputada, nos es acreditada. De esa manera también es como nos defiende, dándonos su justicia, no imputándonos esa vida perfecta que Él tuvo, nos las acredita a nosotros y de esa manera también nos defiende. Y en ese momento, donde es un periodo de juicio, también se levanta Miguel, el príncipe que está de nuestra parte, ¿no? Muy bien, gracias, Pastor. Y Pastor Alejandro, qué interesante saber que Jesús, es decir, Miguel, está de parte de los hijos de Dios. Eso conlleva muchísimas ventajas, Pastor. Bueno,
pues para la gente que amamos a Dios, Ujú. llamamos al Señor, pues es extraordinario. Ujú. Pero para los que no, pues eso conlleva un juicio, como bien decía el pastor. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos, Dios sabe cuándo actuar. A veces uno piensa como si Él no estuviera interesado en en los destinos de este mundo, o como si él no fuera consciente de las cosas que pasan, pero en el estudio del libro de Daniel durante este trimestre hemos visto que Dios está muy involucrado en el destino de este mundo y en las cuestiones históricas del planeta, las decisiones de los seres humanos. Y Él tiene un momento para actuar. Él sabe en qué momento va a actuar y el futuro de este mundo efectivamente está en las manos de Dios porque Él actúa directamente para intervenir en el planeta. Ahora bien, la Biblia menciona que habrá un tiempo de angustia, un tiempo difícil para el pueblo de Dios, cual nunca hubo antes. Esta frase la utiliza Jesús más adelante ahí en Mateo 24, incluso alude al profeta Daniel, tiempo de angustia cual nunca antes fue, y pues es un momento muy difícil para el pueblo de Dios, muy complejo, que a veces en el marco de la iglesia adventista medio se ha tocado de una manera bastante, a veces imprudente, al dar la impresión de que durante ese tiempo de angustia, pues estaremos solos, que no tendremos a Jesús, no Ujú. tendremos intercesor, con una lectura algo apresurada de una frase de Elena White. En realidad no podemos estar sin Cristo, hermanos. Claro. Dice Juan 15:5, separados de mí, nada podemos hacer. Así que no podemos estar sin Jesús. El hecho de que se refiera a esa frase a que tendremos un tiempo de angustia y que estaremos solos, es que ya no habrá intercesor, efectivamente, pero para los que están fuera del Evangelio, para los que estamos en Cristo, seguiremos a su lado, por supuesto. Así que en ese momento, dice, Él viene a libertar al pueblo. Es interesante, muchas gracias, pastor. Es interesante, pastor Abraham, que precisamente hoy hay un ministerio de Jesús en el cielo siendo nuestro intercesor. Y hay una vinculación también, ese tiempo de angustia, ese tiempo. Ayúdenos a comprender esto mejor, pastor. Sí, pastor. Quiero volver a leer el versículo 1 de... Ujú. Y en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? Ya dijimos, ¿verdad? Ya establecimos. Después de 1798 hasta la segunda venida del Señor Jesús. Ese es el periodo. ¿Ok? El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo, Ujú. todos los que hayan escritos en el libro. Liberados. ¿Liberados de qué? Bueno, podemos nosotros hablar de dos maneras. Liberados porque se va a levantar es un tiempo de angustia, ¿no? Ya hemos dicho que va a ser un ataque contra el pueblo de Dios, va a ser un ataque físico, ¿sí? Se pondrá un día para destruir al pueblo de Dios, pero Jesús, que es el Miguel, porque es el único que es como Dios, entonces Él se va a levantar y nos va a defender de una muerte física, ¿no? Pero también seremos liberados. ¿Liberados de qué? De nuestros pecados, ¿sí? Dice una notita que está en la parte del lunes, dice, pero una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y nuestras malas acciones se borran en el juicio, ¿sí? Ya hemos dicho que este es un periodo de juicio Ujú. y también de purificación del santuario. ¿Sí? Hemos aprendido en lecciones anteriores que cuando el pecador confesaba su pecado, era perdonado, pero el pecado quedaba, ¿sí? El santuario se contaminaba y había un día de purificación donde eran erradicados todos los pecados. Nosotros estamos en este tiempo, en el tiempo de purificación. Cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús, confesamos nuestros pecados,
confiamos en Él, su justicia nos es imputada. En ese momento nuestros pecados quedan borrados, totalmente eliminados, porque estamos en el tiempo de juicio y estamos en el tiempo de la purificación. Gracias, ¿no? Eso nos debe de llenar de entusiasmo, ¿verdad? De alegría, de gozo y de gratitud hacia nuestro Dios, que cualquier pecado que nosotros digamos, confesemos, será perdonado. Así que seremos librados físicamente, pero sobre todo seremos librados del pecado que nos asedia. Muy bien. Bueno, con esto en mente vamos a hacer una pausa y vamos a regresar rápidamente para revisar la segunda parte de esta lección que tiene que ver con los santos se levantan. En un momento volvemos. Continuamos con este interesante estudio de la lección número 13 del polvo a las estrellas y vamos a continuar con esta segunda parte, con esta segunda idea importante, los santos se levantan. Pastor Alejandro Medina, en este escenario tendríamos necesariamente que preguntarnos a qué se refiere cuando se menciona, cuando se señala la existencia de libros, ¿no? Bueno, la idea de los libros, de un Ujú. registro en el cielo, nace de las genealogías. Hay que recordar de que los hijos de Israel tenían que estar registrados ahí en el antiguo Israel, y tenemos los libros de los números, donde aparecen precisamente las genealogías en las que uno debía demostrar que verdaderamente era un hijo de Israel. ¿Tú quién eres? Pues yo soy fulano, hijo de perengano, y tenía que conocer quién había sido su abuelo para demostrar que pertenecía a alguna de las tribus. Así que la idea de una genealogía comprobaba que uno pertenecía al pueblo de Israel. Cuando alguien no demostraba que estaba en la genealogía del pueblo de Dios, pues era separado del pueblo, ya no podía vivir, no era un israelita. Así que de ahí nace la idea de que en el cielo Dios también tiene una especie de registro, y que en ese registro están registrados los verdaderos hijos de Dios, los salvos, los israelitas espirituales en este sentido. Ahora bien, ¿de qué depende que nosotros estemos en ese registro metafórico? Pues depende de nuestra fe en Cristo. La figura de los libros nos recuerda que Dios nos está tratando de dar la certeza de la salvación. ¿Estás escrito en el libro? Pues sí, porque la fe en Cristo me mantiene ahí. Correcto. No es que mis obras me mantengan ahí dentro de los libros, ¿no? Cuando yo era niño recuerdo que mi abuela me decía que si yo me portaba mal, pues mis malas acciones estaban anotadas en el cielo, y algunas personas piensan que cuando hacen algo bien, pues ahí me lo anotan, ¿no? Pero yo te confieso y le confieso a la gente que si ese fuera el caso, pues yo tengo muchas más cosas malas que buenas. Así que prefiero confiar en la fe en Cristo. Eso es lo que nos da la certeza de la salvación. Okay. La fe en Cristo. Cuando dice ahí que estamos anotados en un libro, es tanto como decir, tú eres un verdadero creyente en las manos de Dios, y la salvación depende de la fe en Jesucristo en la que confesamos los que creemos en Él. Muchas gracias, Pastor. Y Pastor Abraham, en ese sentido, la esperanza de la resurrección cobra sentido, ¿no? Para aquellos que estén registrados. Sí, pastor. Y ahora el versículo 2 se une al versículo 1, ¿verdad? Dice que va a haber un tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, lo que ya dijo el pastor. Debemos recordar que estamos en un periodo de juicio, Sí. ¿no? Y ya hemos visto que se levanta la imagen de Cristo relevante como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros en ese juicio. Y los que confiamos en Él, entonces, por la fe, entonces nuestros pecados serán perdonados.
¿Por qué decimos eso? Porque dice el versículo 2, y muchos de los que duermen, es decir, de los que están muertos Sí. en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos y otros. ¿Sí? Unos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza. ¿Dónde se determinó? ¿Dónde se dijo? ¿Ah? ¿Dónde se decidió? Unos para vergüenza y otros para vida. Bueno, hay un juicio previo al advenimiento. Es el periodo que estamos viviendo. ¿Sí? Periodo de juicio, pero no debemos temer. Ujú. Sabemos que es un juicio vindicatorio. Es un juicio donde los hijos de Dios, el Señor los pone donde deben estar, ¿verdad? Sí. Y cómo podemos nosotros estar seguros, por así decirlo, ¿verdad? Cuando nos confesamos nuestros pecados y nuestros libros son apuntados en el libro de la vida, en los registros, Ujú. ¿sí? Pero todo esto es por fe, ¿no? Claro. Es por fe. Ujú. ¿Sí? Así que entonces hay un juicio, pero tenemos nuestro abogado que está a nuestro lado y entonces ahí se determina quiénes son unos y quiénes son otros. Y eso es importante. Dice que unos se levantarán para vida eterna. Y Yo, esperamos que yo nosotros quisiera, también. perdón que te interrumpa, pastor, yo quisiera destacar el hecho de las dos resurrecciones. Ujú. Es decir, ningún pasaje del Antiguo Testamento es más claro como este Sí. para hablar de que se trata de dos resurrecciones, una para vida y otra para muerte, Ujú. que depende de la decisión de los seres humanos. Como dice Juan 5:24, ¿no? Algunos se levantarán para vida y otros para condenación, Sí. siguiendo esta idea. Es decir, la muerte que sufrimos hoy en este mundo en realidad no es muerte, Sueño. es un sueño. Ujú. Y de ese sueño todos habrán de levantar. Los que experimenten el sueño, todos habrán de levantarse. ¿Cuándo se levantan los primeros? En ocasión de la venida de Jesús, cuando venga Jesús. ¿Cuándo se levantan los otros? Pues después del periodo del milenio. Después del periodo del milenio viene la resurrección, la segunda resurrección, que esa es la de muerte, dice la Biblia, porque esa es la muerte eterna. Ahí ya no va a haber los que padezcan, los que se levanten la segunda resurrección, pues entonces ahí sí es para ser condenados. La buena es la que ocurre en la venida de Jesús. Y este pasaje lo dice claramente, claramente. Unos para vida eterna y otros para vergüenza. Ujú. Entre las dos resurrecciones hay 1000 años de diferencia. Pero ¿qué define en qué resurrección entra uno? Pues la decisión de haber aceptado a Jesús y por lo tanto ser genuinos creyentes, israelitas espirituales y estar registrados simbólicamente en el libro de la vida. Correcto. Pero, Pastor Abraham, ¿hay una resurrección especial? Sí, sí, pastor. Aquí dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Ujú. serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y conmoción perpetua. Hay personas a lo largo de la historia que se han opuesto directamente y en contra de nuestro Dios, ¿no? Hubo personas que entregaron al Señor Jesús a la muerte. Eh, en los registros de Elena, de White, se menciona una resurrección especial. En la primera resurrección, todos los santos, todos los que creyeron en el Señor Jesús, todos los que ah, confesaron sus pecados y reconocieron a Jesús como su sumo sacerdote, abogado, ¿verdad? Se van a levantar. Pero también hay una resurrección especial que se van a levantar los que llevaron al Señor Jesús a la cruz. Y entonces Ujú. lo contemplarán también. Unos para vergüenza eterna y otros para vida eterna. Ujú. Pero ya como ya explicó el pastor, el grueso, ¿verdad?, general de los malvados, de los que no aceptaron a Jesús como su Salvador, pues será hasta después de los 1000 años, ¿no? Dice Apocalipsis 20, ¿sí? 25, pero los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección, hablando de que algunos
volvieron a vivir cuando el Señor Jesús viniera. Y los otros, la segunda resurrección, ¿verdad? Va a ser de los perversos que no aceptaron al Señor Jesús como su Salvador. Pastor, a mí me gustaría hablar acerca de esto de... Nosotros somos tierra, ¿no? Químicamente los elementos que tenemos en nuestro cuerpo también los tiene la tierra. Cuando morimos, somos tierra que vuelve al polvo. ¿Sí? Y entonces cuando viene el Señor Jesús, dice que la tierra, ¿verdad? Se levantará del polvo. La tierra se va a levantar del polvo. Se revierte el proceso. A mí me gusta esta palabra y me gustó esta manera de ver las cosas. Se revierte las cosas. ¿Sí? El libro de Daniel empezó con el pueblo de Dios cautivo. Pero se revierte la situación. Ahora reciben, ¿sí?, el reino, los hijos de Dios. Tal vez estemos pasando por ciertas situaciones los que creemos en Cristo Jesús, pero Dios puede revertir cualquier situación. ¿Sí? Aún la muerte, Dios puede revertir, nos va a dar vida eterna. Dios tiene el poder para revertir las situaciones difíciles, las situaciones que parecen imposibles. Dios tiene el poder para revertir las cosas y darle a sus hijos una paga extraordinaria. Pues qué interesante saber que el Señor, en su infinito amor, sin importar las condiciones que hoy vivimos, puede cambiar, revertir, modificar para salvación de sus hijos. Quédense con nosotros, estamos de regreso en un instante más. Aprende los valores que no deben ser relegados en la formación de un buen carácter. Encuentra relatos cautivadores, testimonios y actividades que te ayudarán a ponerlos en práctica en tu diario vivir. Sé un ejemplo de cuán felices podemos ser si vivimos con valores. Crece feliz, crece con valores. Vamos a analizar la última parte de la lección de esta semana y de este trimestre. Pastor Alejandro Medina, ha sido una lección y un recorrido sumamente interesante, y gracias a Dios por el conocimiento, por las ideas que se refrescan, por el compromiso al cual estamos siendo llamados. Pero pastor, en esta última parte, ahí en el capítulo 12, versículo 3, se habla de los entendidos y que estos resplandecerán. ¿Qué hay en relación a ellos, pastor? Pues a lo largo de la historia, el conocimiento del libro de Daniel se ha ido revelando de manera extraordinaria. Y hemos visto cómo el pueblo de Dios ha sido iluminado a través del estudio de las Escrituras. Y tanto el pueblo de Dios en su testimonio ha resplandecido a lo largo de la historia. Siempre hemos tenido, gracias a Dios, fieles hijos de Dios, fieles hijos del Señor que han iluminado este mundo con su ejemplo, con su testimonio, como las estrellas. Cuanto más es la noche, más brilla, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos en la historia de la iglesia de gente que ha sido leal al Señor en momentos muy duros. La iglesia ha pasado por momentos terribles, negros en la historia de la iglesia. Es bueno leer el conflicto de los siglos, leerse las etapas de la Reforma y de cómo tanta gente padeció persecuciones en esa época. Pero al mismo tiempo, la revelación de Dios empezó a fluir. Y aquí es donde viene la declaración del libro sellado. El Señor le pide a Daniel que selle ese libro, porque van a pasar muchas cosas. Va a pasar, la interpretación dice, es para el tiempo del fin. Van a pasar muchas cosas, gente va a correr de aquí para allá, pero el conocimiento, y ojo con esto, el conocimiento del libro de Daniel, el conocimiento sobre la profecía, que es a lo que se refiere, aumentará. Y efectivamente, hay una obra extraordinaria de Leroy Froom, que no está traducida al español, pero se llama The Prophetic Faith,
of Our Fathers, la fe profética de nuestros padres, que es 4 tomos que narra la historia de la interpretación profética. Es una obra muy buena que cuenta cómo fue avanzando la interpretación de la profecía. Nosotros vivimos en una época privilegiada porque tenemos al alcance muchas cosas que antes no se sabían y se fueron aprendiendo en la historia de la humanidad en relación con la profecía y se fue revelando la palabra de Dios conforme pasaron los años. El siglo XIX es especialmente atractivo en cuestiones de la interpretación profética. Hay un auge, una vuelta al estudio profético. Ya Lutero, también siglos antes, habían mostrado interés en el tema profético, pero la herencia adventista en relación con la profecía es en particular muy importante. Hoy en Apocalipsis 10 aparece la figura del libro, otra vez del rollo que se está abriendo. Ahí aparece ya en Apocalipsis el Señor Jesús, que le dice al ángel, el ángel que le dice, cómete el libro, vas a ver amargo al principio, pero después va a ser glorioso. Y eso está vinculado pues con los orígenes de nuestra iglesia adventista, el movimiento adventista, que es un movimiento que nace de la mano de la profecía, que es un movimiento que nace para proclamar la venida de Jesús y que es un movimiento que no debe olvidar nunca, nunca que existe aquí para predicar el regreso de Cristo y los acontecimientos proféticos. Gracias, pastor. Pastor Abraham, ese libro fue sellado, Sí, pero finalmente es abierto. sí, da gusto saber de eso. Dice aquí el versículo 4, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿No? Ya hemos aprendido a través de la lección de este trimestre que el tiempo del fin empieza en 1798. ¿Sí? Entonces, la interpretación correcta, ¿verdad? O más avanzada sería de 1798 en adelante. Y entonces muchas personas en diferentes partes del mundo, dice la lección, en Inglaterra, ¿verdad? En el Medio Oriente, en América del Sur, Guillermo Miller en América del Norte, en los Estados Unidos, empezaron a leer el libro de Daniel y a poner atención especial en ese libro y muchos otros, ¿no? Sí. Muchos otros. ¿Y dónde aprendemos nosotros acerca de que hay un juicio, preadvenimiento, y que en ese juicio contamos con un abogado? En el libro de Daniel. ¿Dónde encontramos nosotros la obra sumo sacerdotal del Señor Jesús en el santuario celestial? En el libro de Daniel. ¿Dónde aprendió Guillermo Miller y otros, ¿verdad? Acerca de que Jesús venía y que haciendo cuentas, ¿verdad? Podían ver la profecía de los 2300 días y entonces llegar a una fecha donde pudiera venir el Señor Jesús, pues en Daniel 8:14, ¿verdad? Lo sabemos de memoria. Así que el conocimiento del libro de Daniel, que fue sellado, que después vemos en Apocalipsis 10, que se le quita el sello. Entonces empieza el conocimiento, crece acerca del estudio de este libro y se dan cuenta de muchas cosas, sobre todo que Jesús viene. Y como dijo el pastor, ¿verdad? La iglesia adventista es el movimiento profético llamado a proclamar el pronto regreso del Señor Jesús en base a la obra sacerdotal que el Señor Jesús está haciendo en el santuario celestial. Ahí está nuestra salvación. ¿Sí? Así que entonces debemos darle gracias al Dios del cielo que aunque Daniel lo selló, esos sellos ya se han levantado. Después del tiempo del fin, después de 1798 para acá, es hora de estar leyendo el libro de Daniel y de ver todas las maravillas que el Señor nos muestra en él. Y parece ser, Pastor Abraham, ahora Pastor Alejandro, que la intervención, según el versículo número 5 y 6, de un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río,
Parece ser que esa intervención cobra suma relevancia. Este personaje que aparece a lo largo de toda la Biblia, este personaje de la ropa de lino que le llega hasta los pies, los pies de bronce bruñido, el pelo blanco, el rostro brillante, pues no es otro que Jesucristo. Y aparece en varias escenas bíblicas. Se le aparece a Josué de esa manera, luego aparece en el libro de Daniel, Ezequiel, aparece otra vez en Apocalipsis. Es decir, la figura de este personaje recorre todas las escrituras de manera muy emocionante. Muy emocionante, porque dice que tiene un pie del lado del río y el otro del otro lado. Y vuelve a aparecer luego en el libro de Apocalipsis 10, y tiene un pie en el mar y otro pie en la tierra, hablando de autoridad. El Señor tiene autoridad sobre este mundo. El Señor Jesús vendrá en las nubes de los cielos. Este mundo tiene un final, tiene un futuro, tiene una profecía que se ha cumplido a lo largo de la historia. Y aunque los seres humanos tenemos libertad, el final de esta historia está en las manos de Dios. Ojalá que nosotros, después de haber leído este libro de Daniel, podamos hacer la decisión correcta de permanecer al lado de Cristo, el verdadero príncipe de este planeta, el verdadero soberano de este mundo, el verdadero rey y quien establecerá el reino en este mundo a quien le corresponde. Y que en su momento, como ha marcado en la historia, que conoce los tiempos, Él tomará el poder de este planeta. Gracias, Pastor. Pastor Abraham, estamos en un escenario al mismo tiempo que parece triste y desafiante, alegre, ¿no? Sí, de confianza y de seguridad. Exacto. Porque el príncipe, que es Cristo Jesús, está de nuestra parte, ¿no? Y nos defenderá y abogará por nosotros. Hemos visto, a lo mejor lo que se queda en la imagen del libro de Daniel son bestias, cuernos, ¿verdad? Pero creo que la imagen que se debería de quedar en nosotros es el varón de lino, vestido de lino, nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Y Él nos da la seguridad, ¿sí? Dice el versículo 13, el último versículo del libro, dice, y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Es una seguridad, ¿no? Le dice a Daniel, cierra el libro, ponle sellos, tranquilo, ¿verdad? Tú irás, morirás, pero al fin te levantarás, ¿sí? Y yo creo que es una promesa para todos nosotros. No sabemos cuánto viviremos, pero lo que vivamos, que lo vivamos confiando en el que está vestido de lino, en Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, ¿no? Nuestra suerte, si nosotros confiamos en Jesús, nuestra suerte está echada y nuestro futuro está asegurado. Tener una vida eterna al lado de Cristo Jesús. Así que lo que nos deja Daniel es que la figura principal del libro de Daniel es Cristo Jesús. Y que debemos estar seguros porque Él está con nosotros. Muy bien. Pues hemos llegado al final del estudio, del repaso de la lección de este trimestre. Una lección que nos ha hablado acerca del libro de Daniel, que nos deja muchas enseñanzas, que nos motiva, que nos exhorta, que nos hace llamados a estar preparados. Pero cerremos este capítulo agradeciéndole al Señor por la gran obra que Cristo Jesús ha realizado en favor de nosotros. Y por consiguiente, nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Suceda lo que suceda, estamos seguros y el galardón también es seguro, la vida eterna. Que Dios nos bendiga y que el Señor sea con cada uno de ustedes. ¿Te preocupa el futuro? ¿Tienes miedo del mundo en que se criarán tus hijos? ¿Qué sucederá con este planeta? ¿Seremos invadidos por seres de otros mundos? ¿Terminaremos destruidos a causa de una tercera guerra mundial? ¿Acabaremos nuestra existencia debido a los problemas medioambientales? La Biblia asegura que todos nosotros tenemos un futuro con esperanza. Descubre los espacios de felicidad que todavía existen en este mundo.
y comparte lo que en realidad sucederá con este planeta. Un futuro con esperanza, una obra que describe el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Sé parte de este gran movimiento.